Para los que se están conectando, para los que luego van a poder ver este live, Leima es psicólogo en Venezuela. Ella es mi psicóloga y es súper chévere lo mucho que me ha ayudado. Y pues la razón por la que la traigo a ella hoy acá es para apoyarlos a los padres, porque sé que es un tema súper duro. Una vez que un papá recibe un diagnóstico, cualquiera que este sea, bien sea autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down, cualquiera que sea el diagnóstico, eh, esa parte emocional es muy importante tomarla en cuenta, y yo siento que me pasa mucho que nos enfocamos mucho en el niño es el que tiene que estar bien, todo tiene que estar bien, y nos olvidamos un poco de nosotros mismos, o en este caso de los papás. Así que bueno, quiero darte la bienvenida, muchísimas gracias por aceptar, y es Gracias un a ti, live Fabi. cortito porque tenemos Sí, muy poquito tiempo y queremos pues bueno ya responder a las preguntas. vale, Fabi, muchas gracias a ti y a todas las personas que te escuchan y que te ven y más adelante también nos van a ver. En aras del tiempo, a mí me gustaría ir como de manera muy puntual hacia las preguntas que nos hicieron y no me gustaría que dejar por fuera ninguna, ¿no? Como bien mencionabas, recibir un diagnóstico, independientemente del rol que se está cumpliendo en la familia, ya sea pareja, que tengo un sonido aquí de fondo, pareja, hijos, trae pues consigo un movimiento importante en la estructura familiar. Y en el caso de los hijos, independientemente del tipo del diagnóstico, es importante que los padres sepan qué puede pasar dentro de sí, que incluso que puede pasar por su cabeza para que puedan buscar las mejores herramientas y así sentirse bien ellos y poderle dar el soporte necesario para sus hijos. ¿Ok? Es un cliché, pero es real. En la medida de que el padre se sienta bien, el cuidador, el que está a cargo de este niño, se sienta bien, le va a poder brindar las mejores herramientas a el niño que tenga la condición y por ende al resto de la familia. ¿Ok? Focalizando un poco las preguntas, me voy a ir por el aspecto emocional, que fue lo que más tocó en todo esto. Se habla de rabia, tristeza e incluso la sensación de me voy a morir, o sea, porque llega una información que ciertamente es dura, que ciertamente es difícil, ¿no? O sea, nos viene a tocar la puerta algo desconocido, algo que a lo mejor pensamos que ocurre en el afuera y que nunca nos va a tocar a nosotros como familia. Entonces, esto per se trae lo que nosotros los psicólogos llamamos los pasos de un duelo, ¿sí? Y puede haber sentimientos de rabia, sentimientos incluso de tristeza. Ojo con esto, no es lo mismo tristeza que depresión y eso da para otro live, ¿ok? Pero puede haber rabia, tristeza, desde ese momento de shock que nos dicen, esta es la condición de tu hijo, ¿ok? Enojo y dándole paso después a la negación e incluso sentirse solo para después venir la adaptación. Y esto yo lo digo como muy rápido y muy simple, pero no es tan así, ¿ok? Y en ese sentido, quiero que sepan que todo aquello que sientan, que se les pase por la cabeza, que e incluso experimenten, puede ser completamente natural al evento de un diagnóstico. ¿Querías decirme algo? No, no, pensando pues en las familias que tengo y hablando de este tópico, siento que hay personas que pueden salir como que, bueno, son de estas personas que reciben diagnóstico y desde ya, pues bueno, tomo acción y me pongo desde el otro lado de la moneda en aquellas mamás que es como que, bueno, ¿y cuánto tiempo puedo yo pasar aquí en esta, como dices tú, en esta tristeza, en esta negación? ¿Cómo esa mamá puede permitirse que yo te diga, bueno, que tú me digas, por 6 meses es natural o por un año, pero ya después de un año como que, bueno, pide ayuda o cómo se maneja eso? Qué bueno que lo preguntas, porque aquí vamos de caso por caso.
Ok. Yo dije como los pasos muy en general, pero el estar en alguna etapa o en algún momento más tiempo, por ejemplo, la mamá en negación o el papá en aceptación, esto va a depender de cada persona, incluso de la presentación per se del diagnóstico en el niño, ¿ok? Entonces, decirte un tiempo determinado sería violar el proceso de cada quien. ¿Ok? Pero, ¿qué sí tomar en cuenta? Uno, que en la medida de que yo pueda tener consciente lo que me está pasando sin dejar de tomar acción en pro al bienestar de mi hijo. Porque es que ocurre como en paralelo, o sea, no es que viene el shock, la negación o el enojo y todo esto, y después que tomo acción para ofrecerle las herramientas a mi hijo. Es que esto, lo difícil es ir en paralelo, es integrar, lo hablamos en algún momento, integrar educación, información, hábitos, terapia, porque cambia la estructura, cambia las necesidades del niño y cambia las necesidades incluso de la familia, porque hay algo que hay que integrar ahora, hay algo que empezar a conocer a ese niño con esta nueva no digo nueva porque llegó de repente, digo nueva porque ahora es que no sabemos, pero seguro la condición venía de antes, ¿ok? Leima, quiero hacer interrumpirte rapidito, porque aquí Just Lady dice, yo quiero preguntar, en mi caso el diagnóstico de mi hijo no me afectó tanto Ujú. como yo esperaba. ¿Será porque yo estaba preparada? Leí mucho del tema y para cuando el neurólogo lo diagnosticó ya yo lo sabía. ¿Será que es normal esa reacción en mí porque me he Completamente. enfocado en ayudar a mi hijo con todo lo que él necesita? ¿O es como tapar y estar negada y decir, bueno, me enfoco solo en mi hijo y me olvido de mí? No, la información da tranquilidad, la información da seguridad. Y fíjate que ella menciona algo súper interesante que ocurre en muchas familias, que es que la mamá sabe algo. Aquí hay algo raro, aquí hay algo que no me huele bien, esto está diferente. Ese sexto sentido de algunos miembros de la familia puede ocurrir y puede incluso dar pistas al pediatra o a la persona especialista hacia dónde investigar y hacia dónde buscar, ¿ok? Pero me parece más bien súper valioso el comentario porque no todo el mundo tiene que presentar estas etapas de duelo, ¿sí? O sea, simplemente ella lo atrapó, lo enfrentó, se educó y está montada en esto. Mira qué importante esta parte que también aquí están comentando, porque viene también en conjunto una de las preguntas que la mamá siente mucha culpa, y ahorita vamos a Ujú. tocar ese tema. Dice, Fabri, cuando recién me dieron diagnóstico sentí alivio, porque ya no era mi culpa el que José no hiciera lo que tenía que hacer para su edad. Después regresó la culpa de no haberlo hecho desde antes. Eh, Todo este tema, inclusive otras preguntas que después no las posteé, daban a eso de la culpa. ¿Será que tomé antibióticos y Mm. entonces causaron que mi hijo fuera autista? ¿Será que comí mal en el embarazo? Entonces, todo eso siento que llega a, me siento culpable porque yo hice que mi hijo tuviera algo. Sí, fíjate que es muy frecuente y una de las primeras impresiones que la persona comenta es ¿qué hice yo para estar viviendo esto? ¿O qué dejé de hacer para estar viviendo esto? El autismo es una condición multifactorial y que aún no se tiene exactamente cuáles son los factores que inciden directamente. Se tienen muchas investigaciones que son a nivel genética, se tienen muchas investigaciones acerca de algunos factores ambientales, pero per se claramente de que esto ocurre por esto y por esto no está aún. E incluso, y si vamos a caso por caso, la exposición al plomo la tienen ciertas personas y no todos tienen autismo, por ejemplo. Entonces, es saber que los padres no son responsables de que sus hijos tengan esta condición. No lo son. ¿Qué pudieron haber hecho? Nada. ¿Y qué pueden hacer ahora? Mucho.
¿ok? Ujú. ¿Qué pueden hacer ahora? Buscar investigar, buscar asegurarse de que sus hijos están en buenas manos, digo, a nivel escolar, a nivel de fuera Sí. de actividades escolares, sino curriculares. Y aquí quiero ser como muy clara. Aquella herramienta que busquen a través de las redes, a través de internet, que sea incluso para apoyarse entre padres de una comunidad autista. Porque buscar que el gen tal o el genoma tal o el plomo o el mercurio no los va a ayudar en este momento. El buscar el porqué ahora no los va a ayudar ni a ustedes ni a sus hijos, pero sí que usar el Internet y todo lo fabuloso de estas investigaciones, apoyo, ayuda e incluso económica que existe. Dependiendo de donde te ubiques, donde estés, puedes buscar redes que te pueden a dar un soporte, una ayuda. Sí, porque ahorita que mencionas esto del apoyo, yo no sé si las personas igual que están conectadas, a mí me pasa mucho que hay como sobreestimulación de tanta información Claro, que si una mamá está recién, que le dieron un diagnóstico, que ya de por sí debe estar, ¿sabes? Con la cabeza aturdida, sobresaturada, y a todo esto tú le sumas como que, bueno, si tienes que hacer esta dieta en específico, tienes que llevarlo a esta terapia en específico, tienes que, no sé, cualquier cosa que estén recomendando por ahí y tú dices, porque me ha pasado que me preguntan, ¿a quién sigo? O sea, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me gustó mucho ese punto que tocaste, que más que todo que algo en específico, que busques apoyo de esa misma comunidad que te va a entender y como dices tú, a lo mejor esa persona conoce a alguien de una fundación que te puede ayudar. Y así claro. sucesivamente se hace como esa cadena de networking que es sumamente importante en estos Sumamente casos. importante y que además también mi recomendación va que las preguntas, las dudas e incluso poder hablar de lo que sienten al especialista va a depurar qué información entra. Y entonces ahí evito estar aturdida, confundida, tengo mucha información. Seguro el especialista te va a poner en lugar correspondiente, ya sea de investigación, ya sea de que necesites un apoyo con padres o que necesitas del colegio. Creo que el primer filtro te va a ayudar a seleccionar, a discriminar hacia dónde ir. Y eso es muy importante porque si no, empezamos como una gallinita apuntando a todos lados y esto no favorece para nada a un ambiente donde hay una persona con autismo. Correcto. Voy aquí a leer Sí, parte de la claro. pregunta. Eh, Dice, no puedo comparar, no Ujú. quiero comparar mi hijo con otros niños y es inevitable. ¿Cómo hago para no hacerlo? O sea, Claro, claro. Y la comprendo perfectamente porque además ahí viene lo que muchos padres hacemos con las expectativas hacia los hijos, ¿no? Independientemente si tienen o no tienen la condición de autismo. Solemos comparar, o muchas personas suelen comparar que si tienen la misma edad y él hace esto o hace aquello, el mío no lo hace, el tuyo lo hace. Bajar expectativas. Nadie es igual a nadie. E incluso cuando hay dos personas que tienen en la misma condición de autismo, no se parecen. Entonces, tomar conciencia, limpiar para discriminar y dejarte llevar por tu hijo. Tú tienes que comparar a tu hijo con tu propio hijo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Tu hijo tiene 10 años y 9 meses. Lo vas a comparar cuando tenga 11 y decir, hoy tiene 11, pero cuando tenía 10 años y 9 meses no hacía esto. O mira lo que ha logrado. El punto de comparación es tu propio hijo. Más nadie, más nadie. qué lindo eso me gustó Ujú. bastante, esa herramienta está súper chévere. Otra de las preguntas, Leima, ¿hay probabilidades del diagnóstico de autismo que evolucione tanto al punto de pasar desapercibido? Dependiendo de la edad, dependiendo del nivel de autismo, porque también, uno, el autismo es un trastorno que es un espectro, ¿ok? Donde principalmente se ven comprometidas tres áreas. El área social, el área del lenguaje y
el área de, cuando digo de social, es integración social, y el área de la comunicación y el área de las actitudes como repetitivas. O sea, principalmente están comprometidas esas tres. No es lo mismo hacer una aproximación a los 2 años que a los 7. Entonces, dependiendo de la edad, pudiéramos decir que es tarde o temprano. Mientras más temprano, mejor, porque se tiene como todavía un camino mucho más largo que recorrer, que si se diagnostica a los 14, que es difícil hacerlo a esa edad, pero que si lo haces a los 2. Entonces, que se pase desapercibido a lo mejor fue algo muy leve, fue algo que con pinzas y que necesita más bien de la evolución per se para poder decir, es autismo, ¿ok? Leima, tengo una pregunta y esto es algo muy personal. A ver, Cuando especialistas hablan de cambiar, o sea, vamos a cambiar a tu hijo, vamos a cambiar el autismo de tu hijo, vamos mm, a revertir el autismo, allí hay cierta, o sea, porque a mí me causa como de que una mamá quiera cambiar a su hijo o una condición de su niño, que desde mi punto de vista, y esto es algo muy personal, tú no tienes que comentar en esto, siento que no se puede revertir, se puede mejorar en muchísimos aspectos. claro. Eh, ¿No estaría yo como agregando esa negación a vamos a cambiar esto? Como Sí, dices tú me puedes dar una herramienta que en vez de dirigirnos a cambiemos a tu niño con el autismo, a quizás, mira mami, aceptemos que esto es lo que te tocó en este momento, esta es tu etapa en este momento de 2 años, luego la de 7 es otra etapa, luego la de 12 es otra, la de 18 es otra. Eh, Como para que esa mamá entienda, ok, bueno, ¿cómo se puede aceptar? mm, No sé si me explico. sí. Bueno, uno me voy hacia esto de, es delicado poder decir desde el punto especialista, te vamos a cambiar. ¿Ok? O sea, yo no me voy a meter aquí a criticar a nadie, pero sí como tomar en cuenta que esto de cambiar una condición, habrá que saber a qué se refiere, porque los cambios más bien van a que el área del lenguaje sea comunicativo, a que el área de la interacción social sea más eficiente, a que se pueda manejar en ciertos ambientes. Allí sí podría haber el cambio de conductas, me explico, pero cambiar la condición no es posible, es una condición, ¿sí? Por eso no se habla de enfermedad, sino de condición, porque no es algo que se pasa la página y ya. Se aprende a vivir con eso. Y voy a tu segunda parte, que es lo de la aceptación. Aceptar es un proceso. Y ahí voy con otra de mis recomendaciones. Dese tiempo para esto. Dese tiempo para aceptar. Date tiempo para aceptar que me da rabia, que me frustro, que esto no es lo que yo esperaba, que esto no es lo que yo quería, que yo quiero revertir y quiero volver a mi vida de antes. No es posible, pero sí es posible integrar y continuar para que esto sea lo más llevadero posible, ¿ok? Y lo otro es saber que hay expectativas que pertenecen al especialista y expectativas que pertenecen a los padres. Y a veces no va en conjunto. Lo ideal es que vayan en conjunto, que ambas partes trabajen en pro a una meta. Pero si usted no se siente cómodo o cómoda con las expectativas de este especialista, uno, comuníquelo. Y dos, puede buscar a alguien que se parezca a las expectativas de usted, que no sea cambiar o borrar el diagnóstico, porque eso sí es bien delicado. ¿Ok? Leima, mencionas algo importante en una de mis sesiones que a mí me cambió la vida, que lo quisiera compartir, pero te lo dejo que tú lo expliques, que es que cuando uno está teniendo ansiedad, porque yo voy a asumir que hay mamás que pues llegan a un punto de que no dan para más, Ujú, que me comunicaste lo de los sentidos, ujú, ujú, ver algo,
tocar Ujú. algo. Preparar. ¿Pudieses compartirnos esa herramienta que Sí, y que esto puede funcionar no solo para los papás, sino también puede funcionar incluso para los niños cuando tengan algún nivel de estrés súper alto y la frustración es muy alta, intentar focalizar a la persona que tengas al frente por un recorrido a los 5 sentidos, ¿ok? Que nos lleva otra vez al cuerpo y que nos lleva otra vez al aquí y el ahora. Pasas por los sentidos uno por uno. Por ejemplo, 5 cosas que puedas ver y que lo determine. Puedo ver el teléfono, puedo ver el lápiz y vas mencionando 4 cosas que puedas escuchar y hacen la lista. Esto no es una estrategia de Leyma, esto está estudiado tiene su nombre que ahorita no recuerdo, pero esto está descrito. 3 cosas que puedas oler, 2 cosas que puedas sentir, venga, a tocar. Y la última, el gusto. ¿Por qué la última es el gusto? Bueno, porque es más sencillo una sola cosa para probar que 5. Entonces, vas haciendo el recorrido por los sentidos para que te centres en el aquí y el ahora y te pueda ayudar para la ansiedad o momentos de frustraciones muy grandes. Va a depender también del nivel del lenguaje del niño y el nivel del conocimiento que tenga el niño de sus sentidos. ¿Ok? Y otra estrategia que antes de que esto ocurra, antes de que la persona llegue a niveles muy altos de la ansiedad, estoy hablando de los padres, dedíquese tiempo a usted. No importa qué. En la medida que te conozcas, vas a saber qué es lo que te gusta, porque no es lo mismo llegar a atender una frustración de tu hijo con una condición que venir tú cansada, estresada o con frustraciones también a atender otra frustración. No estamos disponibles emocionalmente para eso. Es muy difícil. Y el ejemplo sencillo es, si yo tengo hambre y le estoy dando de comer a mi hijo, que tiene su propio ritmo, que tiene su manera, me desespero para que coma ya y toma y agarra, pero no quiero, pero el sabor no me gusta, pero la textura, todas estas cosas que pueden ocurrir aumentan los niveles de tensión y esto se puede convertir en un caos. Dedícate tiempo, tendrás fuerza para ese momento. No estoy vendiendo magia, estoy vendiendo es autocuidado para que tengas fortaleza y puedas atender las frustraciones y todo lo que corresponde a un niño con autismo. y el autocuidado es súper, súper, súper importante y siento que es clave, como Total. dices tú, Ujú. en también la parte de regulación sensorial de un niño. Porque Sí, mamá que está bien, niño que va a estar bien, claro, hogar que va a estar bien y así todo es. fluye. Leima, no te quiero quitar muchísimo más tiempo porque sé que tú Adelante. eres paciente, pero yo quiero dejar esto último. Eh, yo siento que es necesario que los Ujú. papás también vayan a terapia. Ir ¿No? al psicólogo, siento que aunque ya vamos para el 2022, todavía sigue siendo un poco como visto como tabú, como te pasa algo, estás mal. O inclusive sentir, y yo lo comentaba contigo, sentir esa tristeza es como que no me puedo permitir sentir esta tristeza, o sea, porque no, la tristeza es mala. Y yo quiero invitar aquí a los papás, empezando desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que me ha ayudado muchísimo ver estas realidades de, como dices tú, de sentir cada emoción, que te la permitas sentir y sobre todo buscar ayuda de un profesional, porque hay veces que uno no puede solo. Es por Ujú. ello que las personas que aquí hoy nos están viendo, que después nos van a seguir viendo, yo de corazón, por eso la invité acá, la recomiendo con los ojos cerrados, con mi mano en el corazón, porque yo sé que yo voy a casa de los niños a ver a los niños, pero detrás de ese niño hay un corazón de una mamá, de un papá, de una abuelita, de un abuelo, como dices tú, de los cuidadores, que se necesitan a ellos mismos también, que se necesitan también como pareja,
que necesitan reestructurar cosas en casa y ver a un psicólogo, ver a un especialista es life changing, o sea, te cambia la vida. Y como dice Leima, cuídate. Y parte de cuidarte es esto también. Sí. Es la parte mental, es la parte de que si tú estás bien, todo está bien. Ujú. Y quería preguntarte si nos puedes dejar por aquí tu Instagram para que la gente te contacte. Yo después igual lo voy a dejar en el post este del live. Eh, y te dejo micrófono abierto para que cierres. Gracias, gracias, Fabi. Bueno, sí, en cuanto a mi contacto es directamente por el Instagram, un poco de paciencia, si no respondo de manera inmediata. Eh, pero la asistencia o el apoyo, el acompañamiento de un especialista es vital, sobre todo para que podamos explayar, podemos hablar, podemos por diferentes vías hablar de lo que nos está pasando y que lo que está ocurriendo es normal y natural. Estamos viviendo momentos de inmediatez, momentos donde se niega absolutamente lo negativo. Me siento mal, no puede ser, sigue adelante. Me siento triste, pero ya basta, sigue adelante. No digas eso, no hables de eso, no lo confirmes, no lo decretes. Todo esto pudiera estar haciendo mucho peso y mucho daño, evitando que cuando alguien reciba un diagnóstico se sienta sumamente raro en tengo rabia, tengo culpa, tengo frustración, porque lo cotidiano es que esto no existe, ¿ok? Entonces, busca ayuda, independientemente de cómo te sientas, porque es que también revisarse es parte de las herramientas que le puedes dar a tu hijo, completamente. Qué belleza. Leima, muchísimas gracias Un por tu gusto. participación acá. Yo después voy a dejar su Instagram. Ella ve online. Maravilloso y súper conveniente también. Muchísimas gracias por tu A ti. participación. Quienes tengan cualquier pregunta referente a temas de psicología, aquí está Leima. Gracias, Muchísimas gracias. De verdad, corazón, te estimo mucho, te admiro muchísimo y gracias gracias, Fabi. por estar aquí una vez más. Un gusto y bueno, cualquier duda, de verdad estoy a la orden. Chévere, gracias. Feliz noche a todos los que nos vieron. Igual, bye, chao.